En, una mejoría en la glucosa en ayuno, hay una mejoría en en la sensibilidad a en la insulina, en la distribución de baja corporal, perdón, de grasa corporal, en el perfil lipídico, ¿no? Hay una mejoría en el perfil de los triglicéridos, el HDL, las moléculas de LDL, hay una reducción a nivel también de de la presión arterial, y bueno, se cree que hay un impacto positivo también en que mejora la mortalidad, porque los pacientes pues inician muchas veces actividad física que antes no podían realizar, ¿no? Por las otras comorbilidades que pudieran tener. No pasa, un momentito. Como les decía, cuando tenemos un paciente en la consulta con diabetes tipo 2, sabemos nosotros que el manejo es multidisciplinario. Las indicaciones no farmacológicas, básicamente los estilos de vida y las indicaciones farmacológicas se dan en la primera consulta, en el primer encuentro con el paciente con diabetes tipo 2, ¿no? Ya sea un paciente con debut o ya sea un paciente que viene ya con diagnóstico establecido. En este equipo multidisciplinario tiene que ayudarnos mucho la psicología, el personal de enfermería entrenado en el manejo de pacientes con diabetes tipo 2 y el médico. Oh, y aquí me faltó algo muy importante, nutricionista. Perdón, es clave, ¿no? La evaluación de nutrición. Y también del médico, médico general, médico internista y también el médico especialista, sea endocrinología, nefrología, oftalmología para evaluación de comorbilidades. Este es un cuadro en la cual muestra un resumen de las recomendaciones energéticas y cómo debe ser la distribución de los macronutrientes por las diferentes sociedades, ¿no? La Sociedad Mexicana, la ADA, el LEIS, el IDF, ¿no? Cuántas calorías deben restringirse en el grupo de pacientes según el índice de masa corporal, ¿no? Por eso es que la primera consulta es importante establecer una evaluación nutricional individualizada para cada paciente. Aquí en este cuadro se ven los porcentajes de hidratos de carbono, que básicamente están al 50%. Se recomienda disminuir el consumo de alimentos con alto índice glicémico, que va a ser materia de la siguiente charla el próximo miércoles, el porcentaje de proteínas que va entre un 15% un 20% y el porcentaje de distribución de las grasas, ¿no? Que aproximadamente va de entre un 25 a un 35%. Sin embargo, las recetas que tenemos para las indicaciones nutricionales que se le brinda al paciente con diabetes tipo 2 no es una receta de cocina. No todos los pacientes tienen los mismos requerimientos de cambios nutricionales. Por ejemplo, les muestro simplemente este grupo, ¿no? Este es un paciente con diabetes tipo 2 típico que acude a la consulta para el control de diabetes tipo 2 que no está descompensado probablemente, ¿no? Un paciente que viene con glucosas de repente de 120, 130, 140, que puede tener una buena, de repente, un buen control de glicosilada también, pero vemos claramente que tenemos que mejorar el peso en este paciente. Por lo tanto, este paciente va a requerir indicaciones, una evaluación nutricional inicial y por lo tanto, según ello, una indicación de requerimiento calórico especial para este paciente. Al otro lado, vemos un paciente, o en el otro extremo, vemos a un paciente con diabetes tipo 2 que acude a la consulta con síntomas de glucotoxicidad, poliuria, polidipsia, polifagia y baja de peso. Este paciente, el paciente con diabetes tipo 2, que requiere también de un manejo individualizado, porque yo no le puedo dejar probablemente el mismo esquema de nutrición a este paciente versus este paciente. Y tampoco la terapia farmacológica va a ser la misma. También tenemos a las pacientes gestantes con diabetes tipo 2. En este grupo de pacientes también debemos realizar una evaluación nutricional específica para el grupo fisiológico actual, ¿no? En la gestación. Y por lo tanto, sus requerimientos nutricionales también van a ser especiales, ¿no? Y por otro lado, tenemos a nuestros pacientes adultos mayores. Estos pacientes con diabetes tipo 2 también requieren unas indicaciones nutricionales específicas para su grupo etario, ¿no es cierto? Sabemos nosotros
actualmente que más o menos los pacientes mayores de 65 años, el 25% de estos mayores son pacientes con diabetes tipo 2. Entonces tenemos que conocer cómo debe ser su evaluación nutricional, cuáles deben ser sus requerimientos calóricos, la ingesta y por lo tanto también mantenerlos en un estado saludable, ¿no? Haciendo restricción de ciertos alimentos, pero evitando también que esos pacientes, por ejemplo, lleguen a sarcopenia. La terapia farmacológica, como ya sabemos, para los pacientes con diabetes tipo 2 debe ser individualizada. Dependiendo de qué, ya lo hemos visto anteriormente, dependiendo de la edad, dependiendo del peso, dependiendo de su expectativa de vida y las complicaciones micro y macrovasculares que el paciente pudiera presentar. También, entonces, según lo mencionado hasta el momento, la terapia no farmacológica, que viene a ser los cambios en estilo de vida, y se refiere a la dieta y actividad física, debe ser individualizada. No es una receta de cocina para todos los grupos. Como les mencioné, el 25% de pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 son mayores de 65 años. Entonces, en esos pacientes es que debemos de tener mucho cuidado sobre las indicaciones nutricionales. Hay que evitar que esos pacientes lleguen a sarcopenia. El objetivo de la terapia en pacientes en diabetes tipo 2, perdón, no es glucocéntrico. Nosotros tenemos que manejar el estado nutricional, evaluar hemoglobina, además, evaluar albúmina, evaluar el riesgo que pudiera presentar el paciente de sarcopenia, además de otros factores, ¿no? No es glucocéntrico. Entonces, tenemos que nosotros al contacto, el primer contacto o en las consultas de seguimiento que tenemos con los pacientes con diabetes tipo 2, hacer una buena evaluación nutricional para que dependiendo de ello, nosotros podamos hacer las indicaciones del estilo de vida, obviamente en coordinación con nutrición. La valoración del estado nutricional es el primer paso a realizar en la primera consulta del paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2, pero cómo no, también esta evaluación debe ser continua en todas las consultas que el paciente vaya a tener con nosotros, ¿no? Esta ha sido la introducción a este ciclo de conferencias que vamos a tener en este mes, y ahora le doy lugar a la licenciada Pamela Machuca para que pueda continuar con la exposición del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora María Churampi. Entonces, le damos el pase a la licenciada Pamela Machuca, por favor. Gracias, doctora María. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Me van a comentar si se puede visualizar. Ya se puede visualizar, es correcto. Perfecto. Listo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Pamela Machuca Salazar, soy nutricionista. El día de hoy hemos preparado una serie de datos, información importante que se han venido manejando y también la cual deberíamos comenzar a manejar a partir de ahora. Empezar a manejar a partir de ahora, ya que estamos más adelante con la tecnología, ya que también el tema de los trabajos virtuales también nos obliga a cambiar las herramientas del diagnóstico y buscar que el paciente no se aleje de la consulta. Vamos a empezar un poquito con un preámbulo de lo que es evaluación del estado nutricional. Estas van a ser un conjunto de evaluaciones. No solamente va a implicar lo que son las medidas antropométricas. También, como nos mencionó la doctora María, está también involucrado la parte de exámenes de laboratorio. Y por nuestra parte también valorar la ingesta alimentaria. Conocer qué ha estado comiendo el paciente, qué alimentos tolera, cuáles no tolera, cómo ha sido su frecuencia de alimentos de manera general. Esto nos va a poder permitir valorar y poder dar una adecuada prescripción en base a todo lo que también nos habló la doctora. Obviamente, recalcar que la prescripción nutricional es súper individualizada.
Eso sí, tal y cual como también la medicación es individualizada, también la alimentación que se va a indicar al paciente. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la historia clínica más que todo. En la parte de nutrición, siempre saber con quién vive el paciente, porque nos va a poder permitir saber si alguien le puede apoyar en el tema de la cocina, si es que se le va a hacer muy complicado el tema de la alimentación. Saber también cómo es el tema familiar, antecedentes familiares de alguna enfermedad crónica, porque también es una parte muy importante que nosotros también identificamos. En el tema de lo personal, también recalcar el tema de la actividad física, el tipo, la frecuencia, la intensidad, si existiera, para poder identificar también y nos puede ayudar más adelante para una adecuada prescripción. Para hacer la evaluación nutricional vamos a ir de lo, digamos, de lo más sencillo a lo más, más complicado y de lo más común también. Iniciamos siempre por la medida de la talla. La talla vamos a hacerla siempre a partir de 2 años de edad. El sujeto tiene que estar de pie. Se sugiere mucho, según el Ministerio de Salud, lo que es un tallímetro de madera. Es tallímetro de madera porque es una superficie totalmente lisa, recta, que nos va a poder permitir que el paciente esté en una adecuada posición. Siempre sin zapatos, es un punto muy importante, siempre en la área de tópicos que uno, cuando uno pasa y está viendo cuando hacen la evaluación al paciente o en la parte del triaje, se ven muchos errores. Entonces, no está de más que desde ahora empecemos a cambiar este detalle, trabajemos juntos para poder lograr una adecuada evaluación en el paciente desde el inicio, desde la talla. Sin zapatos, pies juntos, espalda pegada contra la pared detrás, que es de madera, y siempre el plano de visión recto, lo que va a permitir que el evaluador, aquí en la siguiente, aquí no, en esta parte, van a poder ver que el mentón del evaluador junto con los ojos del paciente crean un plano, que se llama plano de Frankfurt. Entonces, es importantísimo esa posición, que nos va a permitir tomar una adecuada talla. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos pacientes que no pueden estar de pie? Entonces tenemos una alternativa para poder tomar esta talla mediante la altura de rodilla. Esta parte sí es un poquito más, digamos, es una fórmula que se puede compartir posteriormente, no es necesario que se la aprenda. Es importante para poder saber que tenemos otras herramientas aparte de un tallímetro para poder determinar la altura del paciente. Otra alternativa también podría ser estimar la talla a través de la medición de extensión de brazos, que nos sirve mucho también en adultos mayores. Ahora, en el tema del peso. El peso siempre va a ser nuestro resultado final entre el consumo calórico y lo que el paciente gasta. Entonces, normalmente hay una relación normal entre el peso y la talla. Entonces, eso podemos ver en las tablas. Pero siempre los pacientes son diferentes uno de otro. Su composición corporal es muy diferente. Entonces, a veces el peso suele ser un indicador muy frío para poder evaluar al paciente. O también cuando, por ejemplo, pueden haber valores indeterminados o inciertos porque puede haber una presencia de edema o cosas por el estilo. Entonces, muy aparte del peso, tenemos también un peso en el cual también incidir en el paciente o hacerle la pregunta también, ¿cuál fue su peso usual? Es muy importante saber cuál fue el peso usual del paciente para ver cuánto fue la variación en el tiempo y luego determinar el peso actual. Aquí, en este del peso, en la imagen de la balanza, siempre reconocemos estas balanzas de pedestal, metálicas. El paciente siempre debe ver a la parte de la pared, ¿no? Donde está la parte de las mediciones. Y es también súper importante la calibración. Muchas veces, y hasta a mí me ha pasado, que cuando te van a pesar, si la balanza se quedó, por ejemplo, el paciente anterior pesaba 85 kilos, tal y cual se quedó la balanza, igual te suben, igual te marcan. Entonces la idea es que la balanza siempre esté en cero y adecuadamente calibrada antes de la evaluación a cada paciente. Eso va a permitir, más larga vida al equipo y también que la medida
sea mucho más exacta. Ya que de todas maneras, ese tipo de equipos, esas balanzas, digamos, mecánicas, ya están un poquito desfasadas en el tiempo, pero aún así las seguimos viendo en nuestro camino. Entonces, siempre tener mucha precaución con ese detalle. Ahora, cuando les comentaba del tema de preguntar cuál fue el peso usual del paciente, es también importante, nos va a poder ayudar a valorar mucho el cambio del peso del paciente, porque nos va a ayudar a saber si tiene una pérdida de peso. Por ejemplo, si hablamos de pacientes que han estado descompensados, tienen la enfermedad mucho tiempo, que por pandemias han dejado de evaluar, han dejado de ir a consulta, entonces nos va a poder permitir saber en qué grado está su pérdida de peso. Y en base a esto poder tomar medidas mucho más, digamos, extremas o estar mucho más detrás del paciente para que tenga un adecuado estado nutricional. La medida más usada, la más común, la que todos tenemos a mano, es el índice de masa corporal. Esta es una medida ya de años, indicada siempre y sugerida por la OPS, la OMS, para la evaluación nutricional de adultos. Entonces, o también conocida como índice de Quetelet. Entonces, esto se va a obtener como el peso en kilos, siempre recordar, el peso va a ser en kilos sobre la talla del paciente al cuadrado. Entonces, en base a esto, ya las tablas son conocidas. Tenemos aquí cómo podemos catalogar a este paciente en base a su índice. Pero como estábamos hablando de que el tema del peso de manera general es muy frío, no nos permite saber a fondo cómo está el paciente, a veces estos indicadores pueden fallar mucho. Podemos tener, por ejemplo, un paciente con enfermedad, pero que catalogue en una obesidad de grado 1, pero teniendo una adecuada masa muscular, aún así puede caer en una obesidad de grado 1 y podemos tal vez hasta condenar su masa muscular culpándola como si fuera masa grasa. Entonces, eso sería, el IMS sería un valor a usar, sí, de todas maneras, pero no debería ser determinante de manera actual. Podemos sumarlo a más indicadores para poder valorar mucho mejor la composición corporal del paciente. Pues aquí es donde vamos a entrar a ver el tema de los pliegues cutáneos. Entonces, recordar un detalle, la medición de pliegues cutáneos permite valorar los depósitos de grasa del cuerpo y la circunferencia, su distribución. Entonces, vamos a ver más alternativas para poder complementar, a partir de esta diapositiva, para poder complementar el tema del peso, talla y índice en los pacientes. Hablamos de circunferencia o perímetros, eso lo vamos a trabajar mucho y también es una herramienta que yo uso mucho en pacientes de manera virtual. Una cinta métrica, que es algo que todos tenemos en casa, ¿no? Si bien o mal no tenemos la cinta sugerida para hacer esta medida, pero nos sirve mucho como una ayuda para medir el progreso de los pacientes. Entonces, al momento de la toma del perímetro abdominal, tenemos siempre que tener siempre un lapicero a mano, o un lapicito, algo que nos permita marcar, o un delineador para poder marcar la piel y poder palpar el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta ilíaca. Estos dos puntos, medir, tomar el punto medio y pase a donde pongamos la cinta métrica, como se ve en la siguiente foto. Entonces, el momento que pongamos la cinta tiene que ser al final de que el paciente haga la exhalación, para tener la medida mucho más exacta, sin apretar y poniendo siempre un dedito detrás para asegurarnos que la medida es la correcta. Recalcar también, esa toma de medida tiene que ser con algo de ligereza en la ropa del paciente. Entonces, sí se sugiere que sea en un ambiente especial, o por ejemplo, ahora virtualmente es muy cómodo porque lo puede hacer el paciente en casa con ayuda de un familiar. Entonces, en base a este parámetro, podemos valorar de la siguiente manera. También eso es indicado por la OMS en base a lo que es perímetro abdominal, para poder medir el riesgo de comorbilidad. Ahora, tenemos también otro indicador que nos va a poder ayudar, que es la circunferencia de cadera. También viene a
ser el tejido adiposo que vamos a encontrar sobre el área de los glúteos y la cadera. Nuevamente, la zona tiene que estar relajada, descubierta de la parte que se va a palpar. Aquí obviamente en la foto está de esa manera por respetar la intimidad del paciente, pero en la realidad debería ser otra la medida. Entonces se va a localizar los trocánteres mayores y la cabeza del fémur para poder poner la cinta métrica alrededor sin hacer mucha presión alrededor, y de todas maneras visualmente vamos a ver que sea la parte de la cadera la circunferencia máxima, y ahí se va a tomar la medida. Aquí vamos a poder ver, esta tabla nos va a poder determinar también nuevamente el riesgo cardiovascular con el índice cintura-cadera. Vemos aquí que deberíamos poner nuestros ojos en alerta cuando tengamos un índice mayor a 0.85 o mayor a 1 en hombres. Ese es un valor muy importante. Entonces sumamos a esto. Esta medida sería un complemento aparte del IMC. Nos va a poder permitir saber la adiposidad. Entonces yo voy a poder determinar si es que mi paciente que me apareció en IMC con obesidad me aparece aquí elevado en índice cintura-cadera o en perímetro abdominal, tenemos la alerta de que netamente estamos hablando de masa grasa corporal. Otra herramienta para poder usar vienen a ser los pliegues cutáneos. Este tipo de medición es un poquito más engorrosa, es un poquito más complicada, requiere, aparte de lo que ya se trabajó en los temas de circunferencias, requiere también contar con un equipo especial, que es un caliper o un plicómetro, que también debería estar calibrado y debe también seguir ciertas recomendaciones especiales. También para esto hay un tipo de certificación para poder dar una mejor medida. Es decir, no todos pueden realizar una adecuada medición antropométrica en cuanto a pliegues. Es muy importante también reconocer esa parte. A ver, entonces vamos a ver que en población general los pliegues que podemos usar para poder ayudarnos a tener una idea a fondo de la cantidad masa grasa en el cuerpo viene a ser el subescapular, el supraespinal y el abdominal en población general. Tenemos otros que los he puesto aquí para que tener una idea, porque existen un montón de pliegues. Entonces, pero estos más nos van a poder ayudar en el tema del deporte, en la cinantropometría. Entonces, vamos a ir a trabajar los primeros para saber las posiciones, cómo se deben trabajar estas mediciones. El pliegue abdominal vendría a ser uno de los más conocidos. Aquí pueden ver la herramienta que es el caliper o plicómetro. Vamos igual nuevamente, siempre al momento de ubicar, que vamos a ver cómo vamos a ubicar, que va a ser lateralmente derecha junto a la cicatriz umbilical, en el punto medio, el pliegue va a ser tomado de manera vertical. Entonces, ¿qué vamos una vez, igualmente como tomamos la circunferencia del abdomen, vamos a localizar a la misma altura, igualmente la cresta ilíaca y la última costilla, vamos a localizar y seguir el punto lateral situado a la derecha de la cicatriz umbilical. Vamos a poner ahí el caliper. Pero antes de ponerlo tenemos que hacer un pliegue con los dedos. Entonces, al momento de digamos, ir jalando la piel, tenemos que tratar, porque cuando hagan el peñiscón, van a sentir como que gruesito, pero tienen que ir poco a poco como que separando la piel de la grasita. Entonces, y luego se va a hacer la medición netamente en la parte que nos va a sobrar, que va a ser la grasita. Entonces, este viene a ser la medida del pliegue subescapular. Igualmente va a ser justo en el ángulo de la escápula. Cogemos con pulgar y dedo índice, se va a cerrar y vamos a poner el plicómetro en esa parte. Como pueden ver, son medidas para el paciente a veces muy incómodas, a veces pueden ser también dolorosas. Entonces, tenerlas en cuenta así y poder tal vez llegar a identificar en algún momento en qué pacientes las podemos realizar y en cuáles
podemos tal vez optar por otra alternativa. Aquí tenemos la medición del pliegue supraespinal. Nuevamente va a ser el panículo localizado en el punto de intersección de la línea que une el borde axilar anterior con la espina ilíaca anterior superior. Van a ser unos 45 grados con respecto a la horizontal, siguiendo la línea de clivaje. Como ven, son partes muy técnicas para llegar al punto exacto de la medida, pero nos van a permitir, al final, como les dije, todo lo que son pliegues nos van a permitir valorar de manera general la masa grasa en el paciente. Tenemos también aquí el pliegue del músculo, pero se lo he puesto solamente para que lo puedan visualizar. Más bien no sería una medida recomendada netamente en lo que es pacientes, digamos, comunes, ¿no? Podría ser más indicada para lo que es deportistas, pero podemos tener pacientes deportistas pero que tengan diabetes, no lo sabemos, o que tengan una adecuada masa muscular. Entonces podemos también tenerlos como alguna herramienta en algún momento del camino. El pliegue bicipital también está en esta categoría, pero también por su facilidad de llegada puede ser también una buena alternativa para trabajarlo con los pacientes, ¿no? Aquí también tenemos el tricipital. No sé si aquí se puede visualizar, ¿no? Las fotos no ayudan mucho. A ver, aquí también habla de la doble capa de piel y tejido adiposo, entonces tenemos siempre que hacer la separación al momento de hacer el peniscom, hacer la separación y luego insertar el cáliper. Estas medidas, tanto de lo pliegue bicipital y tricipital, el paciente tiene que estar de pie. Entonces, aquí sí un punto importante en este pliegue, también nos puede servir, no sé si lo llegué a mencionar aquí, voy a retroceder. Nos puede servir mucho, por ejemplo, como para poder valorar al paciente, una circunferencia braquial. Igual medimos desde aquí, desde este huesito del acromio, y la curvatura está del codito, la parte media, y aquí también podemos insertar la cinta métrica. Entonces podría ser una alternativa actual, al igual que en el tema de la circunferencia abdominal o cintura de cadera, para poder valorar a este paciente en casa que no tiene la ayuda de un caliper o de un plicómetro. Aquí vemos la medida de evaluación. Ahora, para poder lograr llegar al resultado general de qué cantidad hay de masa grasa en el paciente, se requiere hacer una serie de operaciones y ecuaciones para poder lograrlo. Aquí hay más o menos un estándar que he podido encontrarlo, que va a ser la suma de 4 pliegues cutáneos, y vamos a ver aquí más o menos una valoración, algo estándar entre el grupo de edad de los pacientes, más o menos cuál es el porcentaje de grasa que se encontraría. Ahora, actualmente sabemos que tenemos muchas más herramientas de tecnología, entonces, tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen en casa balanzas inteligentes o que tienen acceso a veces hasta el celular o a un reloj que te mide la cantidad de calorías, que te mide los pasos que tú recorriste. Entonces, podemos aprovechar también esas herramientas para poder trabajar. Entonces, tenemos ya una herramienta que ya es conocida, bueno, tiene gran tiempo, podemos tal vez ayudar a que su uso sea más extendido, porque nos va a poder permitir una evaluación mucho más rápida, sin incomodar al paciente con mediciones, sin hacerlo sentir incómodo también al momento de tal vez levantar un poquito el polo, la blusa. Nos va a poder permitir ayudar a valorar mucho mejor la composición del cuerpo y sus componentes, que van a ser pues la masa muscular, la masa grasa, el agua, los minerales y las proteínas. Aquí les coloqué la tabla, que es una tabla de valores estándar para poder ubicar qué criterios encontramos en la impedancia. Entonces, aquí les voy a mostrar. Deben haber este tipo de balanzas. Es más, ahora he visto que por la compra de un celular te dan una balanza inteligente y que te da, tal vez no sean unos valores súper estandarizados, pero al paciente que está en casa y que requiere apoyo, le puede ayudar muchísimo. Y nos puede servir también a nosotros para poder hacerle una adecuada vigilancia y seguimiento. Entonces,
Esas de acá vienen a ser las balanzas especiales, las balanzas con impedancia. Bueno, aquí la primera y aquí la de aquí. Esta parte de acá también es un impedanciómetro, pero viene a ser un impedanciómetro de mano. ¿Qué quiere decir? Que me va a medir solamente a través de 4 electrodos. Como pueden ver en los manguitos, va a medir solamente la parte superior del torso del paciente hacia la parte de arriba. Entonces, la sugerencia, lo correcto es contar con alguna balanza que me pueda medir tanto en 4 electrodos que pueden haber aquí en esta balanza de los pies y también que tenga 4 electrodos en las manos para realizar una correcta medición. Esta me va a poder arrojar cantidad de, primero, lo básico. Yo voy a ingresar, por ejemplo, aquí yo voy a ingresar la edad del paciente, la talla. En algunas me va a poder permitir ingresar el nivel de actividad física. Y vamos el primer valor que nos va a arrojar va a ser el peso. En base al peso me van a indicar adicionalmente lo común que vendría a ser porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, una balanza súper especializada como esta de aquí de la mano derecha que viene a ser el InBody, me va a poder permitir saber la masa grasa y masa magra, tanto en porcentaje como también en kilos. Entonces es una gran ayuda para poder medir al paciente. Ahora, también me va a poder permitir saber la cantidad de grasa visceral en el cuerpo. Sabemos que es súper importante. Hay una grasa, digamos, invisible que el paciente suele obviar, o que dice, pues no, mi barriga. Entonces hay grasa detrás de eso. Entonces, ese es nuestro principal indicador de lo que viene a ser riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Entonces va a ser un gran predictor para valorar este riesgo. Inclusive se ha visto que desde niños se les puede ver el valor de grasa visceral alterado. Entonces es realmente preocupante. También me va a poder dar esa balanza, valores, porcentajes de agua en el cuerpo. El InBody me va a poder permitir saber el valor de minerales, de calcio en los huesos. Entonces, es un análisis mucho más exacto para los pacientes, que nos va a poder ayudar a llegar a una adecuada prescripción nutricional, a un adecuado seguimiento y a un adecuado éxito en la terapia, tanto con la medicación y con la actividad física, que no se debe dejar de lado. Entonces, luego de esto, tenemos otra herramienta. No sé si han visto, se está viendo mucho el tema de y también lo habló la doctora, la sarcopenia. En el paciente diabético o pacientes también hablando de temas de pérdida de peso. A veces se enfocan tanto en bajar los kilos, pero siempre no está de más recordarle al paciente que no son los kilos, no son los kilos de la balanza, mis enemigos, los kilos de la balanza, son los kilos de grasa. Entonces debemos apoyarlos a poder identificar estos kilos de grasa que debemos reducir. Entonces, ¿qué sucede? A veces los pacientes ven la balanza, ay, estoy igual, he aumentado. Y me ha pasado que hemos visto de semana a semana la diferencia y sí, puede haber aumentado de kilos, pero ¿qué pasó? Me perdí 1 kilo de grasa, pero generó masa muscular. Entonces, es súper importante que el paciente desde ahora, abrirles la mente, tratar de que no vean a la balanza como un valor total, como una regla. No, la balanza viene a ser una ayuda más. Entonces, y como les hablé en un momento del tema de las circunferencias, ese va a ser una gran ayuda sumado al tema del peso en general, porque esa circunferencia me va a poder permitir también saber cómo voy reduciendo semana a semana. No tengo tal vez una balanza en la casa, pero perfecto, me voy a medir la circunferencia del abdomen solamente una vez a la semana, en un mismo momento del día, después de haber ido al baño, tal y como tengo que realizar la toma del peso. Y vamos a ver cambios mucho mejores. El paciente va a tener una mejor seguridad, una mejor recompensa cada día que él vea los cambios solamente con la cinta métrica.
que tal vez antes no los veía con la balanza. Entonces es muy importante esto. Entonces, hablando del tema de la masa magra, que también nos lleva al tema de la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza, tenemos también una nueva, tal vez no sea nueva, pero una herramienta que tal vez no está tan difundida en el tema de uso y que para mí la dinamometría junto con los índices que ya mencionamos y la impedancia serían las mejores herramientas para una adecuada evaluación y un adecuado tratamiento nutricional. Entonces, la dinamometría de presión manual viene a ser un parámetro que nos va a ayudar a medir la fuerza muscular del paciente. Solo necesitamos esta pequeña maquinita y vamos a poder evaluar al paciente, ya que obviamente si yo tengo poca masa muscular, no voy a tener una adecuada fuerza para ejercer en este manguito. Entonces es súper importante para poder evaluar. Aquí les dejo de igual el cuadrito de más o menos cuáles son los percentiles. Recuerda siempre que lo ideal va del percentil 50 en adelante. Entonces aquí vamos a determinar cómo sería la medida. Entonces el paciente debe estar sentado, debe estar en una silla, con los brazos en las piernas, firmes al suelo, y el paciente está con el brazo reposado en la parte del codo, poner la muñeca justo al final del brazo de la silla, ya la mano como que libre y no pegada al brazo de la silla, y le vamos a enseñar previamente cómo sería el uso del dinamómetro. Luego se va a usar la medición con la mano derecha, consta en coger el manguito y hacer toda la fuerza que se pueda en esa mano. Luego se va a intercambiar de mano del paciente y se va a repetir esta medida por tres veces. Ahora, al final, el registro final que nos va a servir va a ser el registro de la mano dominante del paciente. Entonces, si fuera zurdo, si fuera derecho, ya sabemos qué mano vamos a registrar. Entonces, sería un parámetro también al cual debemos registrar para poder tomar una adecuada valoración en el tema de la dinamometría, que es súper importante. Listo. Esta es toda mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Sí, ha sido muy interesante los dos temas. Realmente es importante la evaluación nutricional y la evaluación. En la primera consulta, sobre todo, muchos de los parámetros que se han mencionado y que muchas veces se deja de lado, ¿no? Me parece que ha sido muy interesante, sobre todo para los médicos jóvenes o profesionales jóvenes que recién empiezan en la evaluación de pacientes con diabetes y muchas veces pasan por alto cosas que son tan importantes como las mediciones antropométricas, como usted lo ha mencionado, ¿no? El perímetro abdominal como una herramienta ahora que se puede utilizar en la teleconsulta. Es muy didáctica la evaluación que usted ha sugerido de utilizar un marcador para que el paciente no cometa el error de poder hacer una medición adecuada, ¿no? Muchas veces en los consultorios hemos visto que la medición del perímetro abdominal no es la correcta y pues tenemos unos valores que realmente nos desconciertan, ¿no? En pacientes que tienen un abdomen prominente y pues sale una medida que realmente no refleja lo que nosotros vemos en el fenotipo de nuestro paciente. Entonces, tengo algunos comentarios y algunas preguntas para ambas. Voy a empezar con la doctora María. Un comentario, una pregunta muy interesante que es, doctora María, ¿está por ahí? Sí, ok. Dice, en el inicio de la evaluación del paciente con diabetes tipo 2, ¿se puede iniciar el tratamiento o iniciar las recomendaciones solamente con dieta y ejercicio y esperar un periodo de tiempo? En todo caso, ¿cuánto tiempo para iniciar el tratamiento con fármacos o medicinas? A ver, ese es un tema, claro, las guías a veces se mencionaban y hacían mucho hincapié en que debía esperarse al menos 4 semanas, 3 semanas y hacer una reevaluación, pero actualmente ya ese esquema está cambiando, ¿no? La terapia farmacológica debe iniciarse junto con la terapia no farmacológica, porque si bien hemos visto
que para que se produzcan cambios en la glicemia en ayuno, el paciente debe bajar aproximadamente un 5 a 10% del peso inicial. Y sabemos por los estudios que hay en el manejo de obesidad, básicamente, ¿no? Que para que un paciente logre esa pérdida de peso va a pasar al menos 12 semanas. Y no podemos dejar al paciente esas 12 semanas pues en estado de hiperglicemia, ¿no? De pronto, si viene a la consulta un paciente con glucosas, un paciente con diabetes debut, con glucosas en 128, 130, con una glicosilada que esté en 6,8 de repente, podríamos, ¿no? Pero en un paciente que no esté bien controlado, definitivamente no se le puede dejar únicamente con terapia de estilo de vida. Ok. Licenciada Pamela, un punto importante que usted mencionó es la individualización del tratamiento del paciente para la dieta y las recomendaciones. Entonces, justamente hay un comentario sobre si la dieta que se inicia o se deja a un paciente con diabetes es replicable la dieta de un adulto en niños o adultos mayores que hayan en casa también. Es una pregunta muy común cuando a veces va a la consulta el papá o va la familia y todos vemos que están con sobrepeso, obesidad, dicen, ¿y yo puedo comer lo mismo? No. Tal vez la preparación específica en algún momento del día sí, pero las cantidades van a ser diferentes por cada persona, ya que cada uno tiene un peso diferente, una talla diferente, un requerimiento de energía diferente. En cuanto a los niños, la tasa de crecimiento es súper importante. La cantidad de energía que ellos usan es totalmente diferente a la de un adulto. El ejercicio que ellos realizan, tan solo, o también el tema sumado, el tema del estudio, también influye en un requerimiento muy variado en todos los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, sí, volvemos al tema de que debe ser individualizado, sí, se evalúa también a cada uno por separado. Tal vez sí sucede que tal vez los hábitos alimentarios pueden ser muy parecidos en la familia, porque recordemos, tenemos papá, mamá que tienen una mala alimentación, lamentablemente el niño pequeño replica esos malos hábitos que también lo pueden conllevar a un tema de sobrepeso o obesidad en una infancia corta, ¿no? Entonces sí debemos nuevamente reforzar el tema de que cada uno tiene una prescripción nutricional aparte, pero el momento del tratamiento sí debe ser integral en toda la familia, porque de nada vale que el niño pequeño, por ejemplo, esté siguiendo una alimentación especial, y con especial no me refiero a que coma nada del otro mundo, sino en temas de cantidades, variedad para el niño, y que vea por otro lado a los padres que comen totalmente opuesto a él, ¿no? Entonces la idea sí, aquí siempre recalcar que debe ser para todos, ¿no? Tanto también, y siempre lo he trabajado también en adultos, cuando a veces sucede que va el esposo y la esposa, que suele ser muy común en el caso, ¿no? Es que el esposo va preocupado por la salud de la esposa, pero vemos que de alguna manera también el esposo es el culpable de algunos antojos en la familia. Entonces debemos sí trabajar todos juntos para lograr una alimentación mucho más sana, mucho más balanceada y poder cubrir todos esos retos, sobre todo también el tema de la actividad física, que también viene a ser una prescripción también individualizada. Depende del grado de exceso de peso que tenga el paciente y también el grado de adaptación previa que tenga el ejercicio. Y entonces es muy importante, ¿no? Las dos intervenciones. Hay un comentario más, doctora María, y es respecto a justamente a la pérdida de peso. Y el comentario es, la pérdida de peso que pueda tener un paciente con diabetes tipo 2 en un control, en un segundo o tercer control después del inicio de su tratamiento, puede reflejar no solamente un aspecto positivo, sino también un aspecto negativo de su diabetes o el control de su diabetes. Sí, efectivamente, ¿no? Todo se evalúa en el contexto del paciente, tanto clínico como bioquímico. Si vemos que el paciente con diabetes está perdiendo peso,
pero esa consecuencia del estado de glucotoxicidad está mal, ¿no? Definitivamente. Y probablemente ese paciente requiere de algún tipo de medicamento más bien que nos ayude con eso, ¿no? Un medicamento como insulina, un medicamento anabólico. Mientras que vemos si un paciente está perdiendo peso y esto es a consecuencia de modificar el estilo de vida, mejorar el estado de nutrición, y vemos que eso también se refleja en el estado bioquímico, evidenciando mejor control de glucosa, de glicosilada, el perfil lipídico, pues bueno, adelante, hay que reforzar más bien esa conducta, ¿no? Va a depender mucho en el contexto, como les digo, clínico y bioquímico del paciente. Qué importante eso que menciona, doctora, ¿no? El control de peso a veces tiene que ser muy individualizado y debe ser integrado con el control clínico. Claro. Ujú. Puede sorprendernos un paciente que está perdiendo peso, pero al contrario, más bien su diabetes no está bien controlada. Yes, exactamente, doctor. Ok, interesante. Licenciada Pamela, una pregunta, un comentario adicional. Usted mencionó sobre el control o la evaluación del perímetro abdominal, que se lo había mencionado inicialmente. Y como también usted mencionó en su presentación, a veces el paciente se frustra un poco respecto a sus valores ponderales, ¿no? Llega a la consulta y es cierto, el paciente pasaron 3 meses, pasaron 5 meses y a veces la variación numérica en el peso no es significativa y el paciente se siente mal. Respecto a estos controles y específicamente el perímetro abdominal, ¿cada cuánto tiempo recomienda usted que debe hacerse una reevaluación o un control? ¿En cada consulta nutricional? ¿Cada mes? ¿Cada 3 meses? Ya, sí es una pregunta muy importante. Los pacientes a veces sucede que al momento de que están tan metidos en el tema de perder peso y, y sobre todo también un caso que se acentúa mucho en la pandemia es que se pesan todos los días. Están encerrados en la casa y se pesan todos los días. Entonces es algo que no nos trae algo favorable ni en la psicología del paciente ni en la pérdida de peso y mucho menos en el manejo del tratamiento de la diabetes. Entonces, la sugerencia actual vendría a ser, por ejemplo, si es consulta, bueno, como antes trabajábamos, ¿no? Era cada consulta que el paciente iba, pues que era entre cada 15 días y una vez al mes, se le hacía tanto peso, ya no talla porque no va a crecer, nuevamente, claro, recordando que esa talla fue tomada correctamente, y que me puedo fiar de ella, tomaríamos el peso, tomaríamos nuevamente la circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, alguna otra más que necesitemos, y si fuera el caso de la impedancia. Si es un paciente que estaba teniéndolo en casa, por ejemplo, la sugerencia igualmente es que se pese solamente una vez por semana, y igualmente el tema de las medidas también vendría a ser una vez por semana. Lo que yo hago generalmente es, tenemos juntas igualmente, tal vez no es semanalmente conmigo la consulta, pero yo la hago mensual para no sumarle más presión al paciente. Entonces, pero lo que sí hacemos de manera semanal es que el paciente se tome el peso, se tome los perímetros de manera semanal y que los envíe al WhatsApp. Entonces, eso le va a permitir al paciente y que cambie su chip, que cambie su manera de ver la balanza, porque él mismo va a ver, ¿no? Que ve la balanza, ay, está en el mismo peso, pero se mide el abdomen y wow, vio una gran diferencia, vio la ropa. Entonces, esos pequeños detallitos son un gran aliciente para el paciente para que siga apoyando ese cambio de conducta y que siga en el camino correcto de la salud. Qué importante ese punto, licenciada, ¿no? El paciente entonces no debe desesperarse por pesarse todos los días, definitivamente, ¿no? Porque entra en una situación de estrés y angustia. Una pregunta que nos está llegando a través del chat, que creo que valdría un comentario de las dos profesionales, y dice, a ver, la pregunta dice así. En las guías se menciona o se recomienda entre 45 a 60 gramos de carbohidratos por comida en los pacientes diabéticos. ¿Esto se aplica para todos? Doctora María, y después un comentario de la licenciada Pamela.
Sí, doctor, las diferentes guías dan una, una recomendación en general sobre un porcentaje, ¿no? Y va aproximadamente de 50% de carbohidratos en los pacientes con diabetes. Eh, de pronto pudiera variar algo si el paciente tiene compromiso renal, porque probablemente ese paciente con problema renal va a tener una reducción en la ingesta de proteínas, seguramente por prescripción médica. Entonces, probablemente ese grupo de pacientes va a tener una indicación diferente. Y también, seguro que la licenciada Pamela nos puede ayudar un poquito más, dependiendo, hay pacientes con diabetes que están realizando algún tipo de dietas, ¿no? Dietas cetogénicas, para poner un ejemplo, en la cual ya el porcentaje de macronutrientes varía, ¿no? Sí, doctor, esa parte sí es muy cierta. Ahorita actualmente la dieta cetogénica está muy, digamos, de moda, pero siempre requiere muchos, tal vez creo yo que es la que requiere mucho más cuidado de los profesionales, porque se basa en voltear por completo, digamos, el plato del paciente. Entonces, en cuanto a la recomendación de las guías con el tema de los carbohidratos, un parámetro más que podríamos añadir a saber si se va a restringir, digamos, tanto, podría ser también la actividad física del paciente. Vamos a tener algunos que se vayan a trabajar tal vez en bicicleta, entonces que van a requerir carbohidratos de alguna manera. Qué importante. Punto, permítame un momento, doctor, no acabé. Otro punto Ok, también perdón. importante sería también que lo que es recordar sí al paciente que no todos los carbohidratos son malos, pero sí buscar identificar cuáles son los que debemos sí sacar de nuestra alimentación, que vienen a hacerlo simples. Entonces, tratar de buscar más fuentes de carbohidratos complejos para lograr acercarnos más a la cantidad sugerida por las guías. De todas maneras, previamente en la evaluación de la anamnesis, lo que hacemos es, por ejemplo, ver cuánto comió el día anterior, cantidades en desayuno, en almuerzo de cada tipo de alimento, lo que nos va a permitir saber cuál fue el consumo habitual del paciente. Entonces, eso nos permite también saber qué tan alejado estamos de la recomendación de la guía para irnos en el camino de las consultas, que podrían a ser mensuales o tal vez semanales según el grado del paciente, ver el camino para irnos acercando. Porque ¿qué sucede? Si hacemos tal vez un cambio muy radical en el paciente, no vamos a tener el compromiso del paciente, tampoco vamos a lograr que el paciente logre el resultado, porque tal vez al primer día nada más se va a desanimar. Entonces, por el cambio tan repentino, tan brusco en su alimentación. Entonces, la idea es llegar sí al tema de las guías, evaluando sí el tema de la actividad física o otra indicación que haga el médico tratante. Ok. Una pregunta más, y creo que esta sería ya la del cierre. Dice la pregunta, ¿cuánto es la pérdida de peso por semana o mes aceptable o recomendable en un paciente con diabetes tipo 2? Para ambas, quizás también un comentario. Sí. En los estudios que hay, por ejemplo, para evaluar fármacos en la terapia de obesidad, no sé, la meta en cuanto a la pérdida de peso está basada en un porcentaje, ¿no? Y se pone como meta para valorar si el estilo de alimentación es válido o si el medicamento para obesidad puede ayudar, está ayudando al paciente. eh, el porcentaje que se recomienda es de un 5 al 7% a las 12 semanas, ¿no? Entonces, digamos, si nos trazamos esa meta, la idea es que el paciente aproximadamente pueda perder 10 kilos, depende del peso inicial, estoy hablando, digamos, en 3 meses o en 12 semanas. Entonces, esos 10 kilos, pues los tenemos que, digamos, fraccionar, ¿no? Decir, mire, vamos a perder 3 kilos y 3 kilos. No hay prisa en perder peso, ¿no? Porque probablemente cuando el paciente pierda o peso o haga dietas muy restrictivas, lamentablemente, algo que va a perder con toda seguridad es masa muscular y eso no es lo recomendable, ¿no? Entonces, no hay prisas. Como dijo ya la licenciada Pamela, hay que comunicar bien al paciente
No hay que poner como que a la comida como su enemigo y mucho menos a la balanza como su enemigo, ¿no? Que darle tranquilidad, que esto no es una carrera y que nos estableceremos metas, pero a largo plazo. Doctora, muy de acuerdo con usted. Ahora, un punto también importante que siempre le digo a los pacientes es que los kilos que uno ha ganado en el tiempo que tiene, ¿no? Se les hace la pregunta, ¿hace cuántos años has adquirido este peso? ¿No? Puede ser 4 o 5 años, ya. Entonces, debemos darle el tiempo al cuerpo para que poco a poco se habitúe a una pérdida de peso. La sugerencia normalmente suele ser, no específicamente en el tema de diabetes, podría ser de 1 kilo por semana, pero se habla mucho en temas netamente de pérdida de masa grasa. Esto enfocado también a una conservación de la masa magra en el paciente. Entonces, debemos recordarles que la pérdida no va a ser rápida cuando estos kilos se han ganado durante años, se han acumulado durante años. Entonces, el cuerpo tiene memoria. Entonces, al más mínimo tropiezo va a ser volver al hábito anterior. Entonces, eso es lo que debemos evitar, ¿no? Que poco a poco se acople, se acomode a una nueva alimentación, a una nueva rutina de ejercicios, que es lo que le va a permitir hacer que la pérdida de peso sea sostenida y que al final se llegue al objetivo, ¿no? Porque a veces ellos están muy centrados en perder pues, en un mes, pero no, debemos ver al final siempre mostrar el objetivo final. Y lo van a ver tal vez en la primera consulta cuando vean sus cambios en los valores de glicemia. Entonces, eso para ellos es algo wow, porque se dan cuenta que con algunos pequeños arreglos que hicieron en la alimentación, sin dejar de comer tal vez lo que les gustaba, pueden lograr el objetivo. Solo está en que sean disciplinados y que hagan todo lo que tengan que hacer. Nada más. Bueno, creo que ha sido unas charlas de complemento muy buenas. Quizás dentro de los puntos finales que remarcar, la evaluación nutricional en el paciente diabético es sumamente importante. Una primera evaluación médica y una primera evaluación nutricional nos darán la pauta para hacerle el seguimiento a nuestros pacientes. En el caso de pacientes que vengan con diagnóstico de diabetes tipo 2, siempre pensar en la individualización, eso es muy importante, como han mencionado ambas ponentes. Y nada, agradecer a todas las personas que han estado hoy día con nosotros en la presentación. Creo que ha sido muy interesante y muy fructífera esta primera jornada que hemos tenido de nutrición en diabetes. Y queremos invitarlos a nombre de APREDIAP a seguir conectados los próximos miércoles para las siguientes actividades respecto a esta secuencia de capacitaciones virtuales. El miércoles 15 de septiembre vamos a tener un nuevo tema que es cómo aprender a comer mejor, método del plato saludable e índice glucémico de los alimentos. Estará a cargo de la doctora Natalie Jauregui y la licenciada Cintia Mesías. Entonces, tienen una cita con APREDIAP el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. No me queda más que agradecer a las excelentes ponentes que hemos tenido el día de hoy. Gracias, doctora María Churampi. Gracias, licenciada Pamela Machuca. Y gracias a todos por estar conectados y siguiéndonos en cada actividad que realizamos con APREDIAP. Buenas noches con todos y muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciada Pamela. Gracias. Buenas noches, gracias.